Bien, ahora sí, buenas tardes nuevamente con todos los estudiantes. No se olviden, por favor. Buenas tardes, Silvana. No se olviden, por Buenas favor. tardes, Buenas tardes, Micaela. buenas tardes, profesora. Buenas Buenas tardes, tardes, profesora. Buenas tardes, maestra. Emerson Luciano. Buenas tardes. No se olviden, por favor, sus cámaras, ¿sí? Sus cámaras en todo momento. No se vayan a olvidar que el registro de asistencia solo depende de ustedes por el tema de las cámaras. ¿Bien? Si no me peiné, échense agüita, nada más. Me echo agüita y Profesora, ya. no tengo mi Estoy cámara. Mi mamá despeinada. siempre le está, Anthony, el tema de las cámaras yo lo menciono por los estudiantes que no han presentado ninguna justificación. En tu caso, yo mi tengo mamá es, una justificación pero de... no le respondan a mi madre y a mí. No, Anthony, el tema de tu cámara está justificado que ha presentado tu mamá. Entonces, cada vez que tú escuches que yo digo enciendan sus cámaras, me estoy refiriendo a los demás estudiantes que no han presentado ninguna justificación. ¿Sí? ¿Me dejo entender, Anthony? Ok, sí. Ya, perfecto. Sí, ¿Ya? Entonces, yo me refiero a los demás. En tu caso hay una justificación y se tiene que respetar esa justificación. ¿Bien? Pero los que no tienen justificación, ahí ya nos vemos con las cámaras de cada uno de ustedes. Bien, vamos a comenzar. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema número 5 que estamos mencionando, lo que es la generación del 27. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tocar acá? Vamos a hablar sobre Federico García Lorca. ¿Ya? ¿Quién es Federico García Lorca? Es un literato español. Ya, recordemos que estamos en la generación del 27 aún, en el curso de literatura. Entonces, atentos todos, por favor, vamos a ir resaltando nuestras fichas que tenemos impresas y que tenemos ahí en mano para poder comenzar a entender los temas que estamos trabajando. Bien, entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con Federico García Lorca. Federico nació en Granada y también falleció en Granada. Entonces, vamos a continuar. El 5 de junio de 1898 nació en la provincia de Granada, estamos hablando de España, nació Federico García Lorca. ¿Quién fue Federico García Lorca? El mayor de sus cuatro hermanos, de Francisco, Concha e Isabel. Sus padres fueron aquí Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero. ¿Bien? ¿Quién fue Federico García Lorca? Federico García Lorca fue poeta, dramaturgo y prosista español. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. No se olviden, estamos hablando de un poeta. ¿Quién es este poeta? ¿Cómo se llama este poeta? Buenas tardes, mi. Buenas tardes, mi Lexi. Federico García Lorca. Correcto, Ray. Federico García Lorca. Estamos hablando sobre... En 1914 empezó sus estudios de Derecho, Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. ¿Dónde queda Granada? ¿En qué país? España. España. Lo estamos diciendo, lo dije al principio. En donde en 1918 publicó su primer libro. ¿Cuál es su primer libro? Impresiones y paisajes. En 1920 se estrenó en el teatro su obra El maleficio de la mariposa. Y en 1921 publicó su libro de poemas. Después de los estudios que realizó y nuestro autor Federico García Lorca, viajó a los Estados Unidos. Vean, las obras de ese periodo están reunidas en el libro de poemas Poeta en Nueva York. Ya toda su travesía, lo que él pasó ahí en Nueva York, lo ha escrito en su libro. Al regresar a España, crea el Teatro Universitario Ambulante. Estamos hablando de qué? De la Barraca. Ya no se olviden. Federico crea el Teatro Universitario Ambulante conocido como la Barraca, en lo que
en la que se montan obras de los grandes maestros españoles, ¿no? Las obras, las representaciones. ¿Quiénes son los máximos exponentes de la literatura española? ¿Quiénes eran? Lo trabajamos en las clases anteriores. ¿Quiénes eran? Y aquí lo tienen en paréntesis. ¿Quiénes son? Calderón, Cervantes, Lope de Vega. Correcto, estamos hablando de los grandes literatos de Calderón, Cervantes y Lope de Vega. Bien. Durante un viaje por América del Sur obtiene un triunfo teatral en Buenos Aires. ¿Dónde queda Buenos Aires? Argentina. Argentina. ¿Qué pasa, chicos? ¿No saben dónde queda Buenos Aires? En Chile. ¿Chile? No, Chile es Santiago. Buenos Aires es Argentina. Ah, ¿ya? ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos acá? En ese momento, si vamos a hablar sobre Federico García Lorca, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bien, es conocido por todo el mundo. Ya en este periodo escribió Bodas de Sangre, una de las obras también más sonadas, Yerma y Doña Rosita la Soltera. El el 19 de agosto de 1936, Federico García Lorca es asesinado en Biznar, en Granada. ¿Listo? No tuvo una muerte natural, él fue asesinado. Bien, continuamos acá. Obras dramaturgas. Su obra dramaturga más conocida es Bodas de Sangre, ¿ya? ¿De qué trata Bodas de Sangre? A ver, necesito 2 estudiantes voluntarios. Listo. Yo, Miss. Ahí tengo a Anthony. ¿A quién más? Me falta uno. ¿Y Yemi? ¿Sí, Yemi? Ya, perfecto. Entonces, vamos a leer obra dramática que es Bodas de Sangre. Comenzamos con Anthony de color verde y Jenny de color celeste. Una vez que ellos terminen de leer la lectura, vamos a interpretar y conocer de qué trata. Vamos, Anthony, comienza con la lectura. Ya, ya, profe. La obra plantea el conflicto entre dos familias. Por un lado, la del novio y la madre, quien ha perdido a su marido y a uno de sus hijos por culpa de la otra familia. Los Félix, al, los Félix, al cual pertenece Leonardo, este aún enamoró de la novia, una joven con la que salió durante 3 años y que, aún estando él casado y con un hijo, no ha podido olvidar. El novio y la novia se casan, pero ella y Leonardo se escapan juntos. Gracias, Anthony. Continúa, Jenny. Ok. El novio los persigue por el bosque hasta que los encuentra y entonces, en una lucha entre Leonardo y el novio, ambos mueren. La novia, que siente que ya no tiene razones para vivir, visita a la madre del novio, no para pedirle perdón, no para que le quite la vida a ella también. La madre, por su parte, no es capaz de tocarla, aunque decidía poder atender la petición de la joven, no tiene fuerzas para hacer nada, al perder lo único que le quedaba, su hijo. Gracias, Jenny y Anthony, por la lectura. Ya, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Entonces, aquí tenemos la hora de bodas de sangre. Si ustedes han escuchado y a sus 2 compañeros que han leído, está hablando sobre un conflicto, ¿no? Pero no es un conflicto entre naciones, entre países, nada, es un conflicto entre familias, ¿no? Son como Romeo y Julieta, por así decir, ¿no? Conflicto entre 2 familias. Entonces, aquí explicando los personajes, se va a entender un poco el contexto de la obra. Ya, vamos a comenzar acá. Personajes principales. Tenemos la madre. ¿Quién es la madre, no? ¿O qué función tiene aquí la madre? La madre es fuerte y constante, paciente ante la adversidad. ¿Cuál es esa adversidad? Estamos hablando de la adversidad de que ha perdido a su esposo, ¿no? Y que uno de sus hijos
Ha perdido a su esposo y a uno de sus hijos que han sido, en este caso, por culpa de la otra familia, ¿ya? Por eso la madre se le considera alguien fuerte, constante, paciente ante la adversidad. ¿Quién es el novio? El novio es un personaje poco conocedor de los secretos escondidos de su novia. Miren, los secretos. Buena persona, a pesar del asesinato, ama a la novia por encima de todo. ¿Qué corriente literaria se te viene a la mente cuando dice, a pesar del asesinato, que ha matado a su hermano y a su papá, ama a la novia por encima de todo? ¿Qué corriente literaria te hace recordar que siempre va a resaltar los sentimientos antes que la razón? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa corriente literaria que te dice ama con toda tu alma, con toda tu pasión? Romanticismo. Correcto, el romanticismo, ¿no? El romanticismo te dice eso, tú ama nomás, pero me ha mentido. Ay, ¿qué importa? Ámalo. Me ha engañado. Nada, no importa, te engañó, pero ya no te va a engañar, tú sigue amándolo, ¿no? Entonces, este es el romanticismo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? La influencia del romanticismo. ¿Quién es la novia? La novia es una mujer impulsiva que fue arrastrada por una fuerza superior a ella sin percatarse del daño que podía causar a una tercera persona, ¿no? En este caso, la novia se le define como una persona impulsiva, que fue arrastrada, obviamente, ¿no? No se dio cuenta, simplemente ella actuó por el sentimiento, nada más, el sentimiento. Y ese es el peor error que puedes cometer en tu vida, guiarte por los sentimientos. ¿Quién es padre de la novia? Hombre tranquilo, interesado especialmente por las tierras del novio. Miren, el interés. Actualmente es lo que dice, ¿no? Fíjate primero qué es lo que tiene y vas a poder ver qué es lo que te puede dar. El otro personaje tenemos a Leonardo. ¿Quién es Leonardo? Es un hombre poco honrado y egoísta, ¿ya? Fue rechazado por los padres de su primer amor, profundamente enamorado, no se avergonzó en abandonar a su mujer e hijos para escaparse con la novia. Miren lo que hace Leonardo. Su carácter es parecido al de esta, inconsciente y apasionado, ¿no? El ser inconsciente. Se debe notar que este es el único personaje de la obra al que se le confiere un nombre propio, como Leonardo, la cual subraya su importancia en la trama. ¿Sí? Aún mientras que el resto de los personajes ven su rol definido. Profesora, cuando dice su rol definido, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo netamente a las características que cada uno influencia en la obra, ¿ya? Y hasta cierto punto va a ir limitando por el nombre que lo lleva y darle un nombre propio al personaje. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las características que se van a ir mencionando durante todas las obras. ¿Bien? García Lorca. ¿Qué hace García Lorca? García Lorca se ve libre de desarrollarlo más plenamente y hacerlo un personaje menos estereotipado. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabrita, estereotipado. Cuando alguien idealiza a una persona, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, no sé, ¿no? Tiene que tener carro, tiene que tener casa, tiene que tener trabajo, ¿no? Y hay otros que dicen, lo importante es que me quiera, vamos a salir adelante, ¿no? Los dos vamos a trabajar, ¿no? ¿Ven? Dos pensamientos totalmente diferentes. Entonces, García Lorca, ¿qué hace aquí? García Lorca, como el propio autor, simplemente él dice, yo voy a realizar la descripción de cada personaje teniendo en cuenta lo que se va a observar durante la trama, más no lo que la sociedad quiere que yo le muestre. ¿Ya? A eso se refiere cuando se dice que eh, Lorca se ve libre de desarrollar más plenamente y hacer un personaje menos estereotipado, ¿no? Entonces, pasamos aquí. ¿Quiénes vienen a ser los personajes aquí? Los personajes secundarios. Ya luego pasamos a una poética obra de García Lorca, ¿bien? Dentro de los secundarios tenemos a Luna. Disculpen, la Luna. Valeria, ¿quién fue la Luna?
Aparece en la escena del bosque, la más poética de la obra, con la cara blanca. La luna también juega un rol como ayudante de la muerte, pues a través de la iluminación que ésta otorga, elemento teatral que es enfatizado varias veces por las acotaciones de la obra, en las que se menciona la intensa luz azulada que se debe proyectar cuando el personaje aparece, interviene en el final trágico de los dos hombres. Gracias, Valeria. Milexi, ¿quién es la muerte? La muerte aparece en el bosque como una mendiga, descalza y totalmente cubierta por tenues paños verde oscuros. Este personaje no figura en el reparto. Acompaña al novio en busca de Leonardo y la novia, la suegra de Leonardo, y su mujer. Adivinan lo que pasará. Gracias, Milexi. Micaela, ¿quién es la criada, vecina y gente del pueblo? Demuestran su preocupación por la tragedia. ¿Y quién es el siguiente personaje, Luciano? Leñadores y mozos, narradores de la historia final. Correcto. Bien. Ahí tenemos a los personajes secundarios. Como ustedes pueden apreciar acá, está mencionando la luna, no está hablando de una persona, ya está hablando de un astro. Bien, ¿por qué? Porque le da un toque a la obra, ¿ya? Al igual que la muerte, ¿sí? No está hablando sobre una persona, simplemente está hablando sobre un acontecimiento en la cual se van a observar todo lo que va a suceder en la obra. Bien, lo mismo pasa aquí, aquí se menciona, ¿no? La criada, la vecina y gente del pueblo, y leñadores y mozos, ¿no? Los que siempre van a intervenir durante la obra. Ahora pasemos acá, tenemos una obra poética titulada La casada infiel, ¿ya? Qué buen título. A ver, vamos a leer, vamos a dividirlo para que ustedes puedan leerlo. A ver, tengo por acá, tengo uno. Voy a llamar a los estudiantes que no han leído. Sí, tengo dos. Mira, un momento. Por acá tengo tres. Y listo. Tres. Tengo cuatro. Y por último tengo cinco. Listo, ahí está. Bien, vamos a llamar a los estudiantes para que puedan realizar la lectura. Tengo aquí, comenzamos. A ver con quién comenzamos. Me quedé por acá. Josh Maguiña, Presente en mí. comienza con la lectura, Josh. La casada infiel, Sí, ya. A, a, a Lidia Cabrera y a su negrita. Y, y que yo me llamo, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los brillos. En la última esquina toqué sus pechos dormidos y se abrieron de pronto como ramos de jacintos. gracias, Josh, por la lectura. Escuchen, por favor, todos, lean todos para que puedan identificar. Jesús, continúa con la lectura, Jesús. Ay, el internet siempre falla. Sergio, continúa con la lectura.
El amarillo, Sergio, el amarillo. El almidón de en agua me soñaba en el oído, con una pieza de cera rascada por 10 cuchillos y mi luz de plata en sus copas. Los árboles han crecido y un horizonte de perros larga muy lejos del río. Listo. Vuelvo a mencionar, está haciendo nuevamente la descripción de lo que se está teniendo en cuenta acá, del paisaje, ¿ya? Freddy. Fernando, Sí, Miss, acá estoy. continúa con la lectura, Fernando. Donde la parte verde, ¿no? Se quedó. Ujú, sí. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hizo un hoyo sobre el limón. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con el revólver, ella sus cuatro compillos, ni nanos ni caracolas. Tiene el cutis tan fino ni los cristales con luna. Relumbra con ese brillo. Gracias, Fernando. Llamo a Emerson. Emerson. Los muslos se me escapan. Continúa con la lectura, Emerson. Los muslos se me escapan, como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de Dakar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Gracias, Emerson. Continúo. Miss, ya volví. Jesús finaliza con la Miss, está un lectura. poco baja mi señal y se me perdió. Sí, sí me di cuenta. Ya. No te preocupes. Continúa. El rosado, Jesús. Sucias voces, Liri. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regateé un le regañé un costurero grande de- quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela, cuando la llevé al río, Ya, Jesús, gracias. derramando grano. Gracias, gracias Jesús por la lectura. Llamo ahora a Dayana. Sí, profesora. Dayana, muy bien. Ariana, ¿te encuentras? Ariana Ruiz. Listo, no está. Dayana, vamos Dayana. Sí está Dayana, ya. Dayana, nuevamente, color celeste. Ariana finaliza de color rosado. ¿Ya? Atentos, por favor. Vamos, Dayana, comienza. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montando en postra de nácar, sin brindas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy cometido. Finaliza, Ariana. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un conturero grande de roso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la lleva el río. Listo, gracias, Ariana, Dayana, por la lectura. Ahora vamos a pasar, sí, a las preguntas. Y después de responder las preguntas, vamos a leer este pequeño texto. Y de este texto vamos a responder las preguntas que están acá, en la parte de acá. Bien, atentos, por favor. Comenzamos con la primera pregunta. Yo ya llamé a todos los estudiantes. Entonces, todos de forma voluntaria van a responder. Primera pregunta. ¿Qué personajes participan en la obra Bodas de Sangre, Sayumi? La madre, el novio, la novia, padre de la novia, Leonardo. Gracias. ¿Quién es más, Jesús? La luna, la muerte, la criada, vecina y gente del pueblo, Correcto. y leñadores y mozos, ¿no? Correcto. Sí, son los personajes secundarios. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje representa la pasión en esta obra? Dayana, Leonardo, Leonardo, bien. ¿Alguien más? ¿Otras respuestas? ¿Qué personaje, Sayumi? Leonardo, También confirmo con mi compañera Miss. Correcto, ¿no? Sí, sí es Leonardo. Ya, atentos, por favor, atentos todos. Bueno, está rellenando en esta pregunta. Bien. Tercera pregunta. ¿Qué característica tiene la madre del novio? ¿Cuál es la característica, Valeria? Es fuerte y constante. Correcto. ¿Cuál es la otra característica, Silvia? Protectora y dominante. Exacto, ¿no? Muy bien. Esas son las características que tiene la madre del novio. Cuarta pregunta. ¿Por qué motivo la madre del novio odia los cuchillos y las navajas? ¿Por qué, Dayana? Por- los odia porque en ellas mataron a su esposo e hijo mayor. Ujú. Dayana, cambiaste de voz. ¿Por qué Dayana? Bien, Anthony, ¿por qué? porque Ahorita es. Daniela, asesin- Dayana no cambió de voz. asesinaron a su esposo y a su hijo y Ya, le bien. recuerda la tragedia. Ajá, sí, correcto. ¿Por qué más, Ayumi? Porque tal vez le dejó un miedo grande a los cuchillos y las navajas por la muerte de su esposo y hijo. Correcto. Hijo, perdón, Miss. Ok, ya, solita. Está bien, Sayumi. Jesús, ¿por qué? porque mataron a su padre e hijo, y se ha quedado con trauma o psicología. Ujú, sí. Sí, Anthony, ¿algo más que le quieras acotar? Porque ya había escuchado tu respuesta. Ya, pero ¿de qué pregunta estamos hablando? ¿No? De la pregunta 4. ¿Tienes algo más que decir? Ya he dicho, los odio porque porque con ellas mataron a su esposo e hijo mayor, prácticamente mataron Ujú. a su familia. Claro, Con los cuchillos. correcto.
Exacto, ¿no? Por el tema de los cuchillos. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta a las 4 preguntas. Bien, 4 preguntas. Ahora pasamos a la actividad de extensión. La actividad de extensión, ¿en qué consiste? Esta actividad consiste en que vamos a leer un pequeño fragmento y de acuerdo a eso vamos a realizar en este caso, responder preguntas. Comenzamos por acá. Dice, lee e interpreta el siguiente poema de Antonio Machado, que fue dedicado al autor español de la generación del 27, García Lorca. El crimen fue en Granada a Federico Lorca. ¿Por qué Antonio Machado le ha dedicado este texto a García Lorca? ¿Por qué dice el título que es El crimen fue en Granada? Está fácil, yo lo expliqué. ¿Por qué, Sayumi? Porque lo asesinaron. Correcto, Sayumi, por el asesinato que realizaron a García Lorca. Bien, comenzamos. Tengo 1, el crimen, 2, el poeta y la muerte, y 3. Ahora llamamos, vamos a Yumi, comienza lectura, el crimen. Ok, Miss. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga. Salir al campo frío aún con estrías de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. No osó mirarle la cara, Miss, perdón. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerte cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Oh, gracias por la lectura, Sayumi. Vamos a pasar ahora a Ray. Vamos, Ray, realiza la lectura del poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su araña. Ya el sol en torre, los martillos en yunque y yunque en las fraguas hablaba Federico, quebrando a la muerte. Ella escuchaba, porque ayer mi compañera soñaba el golpe de sus secas palmas, y dice el hielo a encantar, y el cielo de tu voz plata. Cantaré la eterna que no tiene todo que te falta. En tus cabellos que el viento sacudía, los ojos helados donde no estaban. Hoy, como ayer, gitana, nuestra vida, que viven contigo sola. Por esos aires de Granada, ni Granada. Listo, gracias, Ray. Tercera lectura, Silvia. Se le vio caminar larga, amigos de piedra y sueño en el Alhambra. Un túmulo al poeta sobre una fuente donde lloré el agua. Y eternamente diga, el crimen fue de Granada, en su Granada. Pregunto, ¿por qué dice esto al final? El crimen fue en Granada, en su Granada. ¿Por qué dice, Sayumi? Porque fue en el lugar donde lo asesinaron. Ya, pero ¿por qué dice en su Granada? Tal vez era en la ciudad donde él a veces solía pasar por ahí. Ya. ¿Por qué, Valeria? Nació en Granada. Correcto, porque García Lorca nació en Granada. Por eso dice, el crimen fue en Granada, en su Granada. O sea, lo mataron ahí, donde que él nació. Y eso fue lo más trágico todavía, ¿no? Entonces, sí, Jesús, ¿quieres decirme algo? No. Ya, listo. Entonces, vamos a explicar un poquito, ¿ya? Porque ustedes dirán, profesora, ¿y quién lo mató?
¿no? A Federico García Lorca en sí lo asesinaron. Los políticos de la Guerra Civil Española. Exacto, Anthony. Fueron necesariamente en este caso durante la Guerra Civil Española que lo asesinaron, ¿no? ¿Quién lo mató? Exactamente una persona, no, no hay, no existe. Bueno, no se descubrió en ese entonces, ¿no? Usualmente fue más que todo grupos vinculados a la derecha española, ¿no? Que lo apoyaban en este caso en el golpe militar que sufría la rebelión española en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pero profesora, ¿por qué lo mataron? ¿No? ¿Por qué sucedió eso? Recuerden que cuándo y dónde murió, cuándo ya saben ustedes, ¿no? Lo hemos mencionado aquí durante las clases, ¿no? Ocurrió en Granada, ¿no? Fue fusilado sin juicio y enterrado en una fosa común, cuyo paradero exacto aún no se ha identificado con certeza, ¿ya? Lo asesinaron, lo fusilaron y ya lo enterraron, tal así como se. Ahora las preguntas serían, ¿no? ¿Por qué lo mataron o por qué necesariamente esto? No hay un por qué, ¿no? No hay justificación para matar a alguien, pero según lo que es la historia, las causas principales fueron sus ideas políticas, ¿ya? Las ideas que él tenía, su postura crítica y liberal. En ese entonces pensar de forma liberal no era bien visto. Su homosexualidad, que era durante perseguida por ese tiempo, miren, datos, y el conflicto personal que tenía, obviamente, con algunas personas de Granada, ¿no? Y todo eso, pues, aprovecharon el tumulto de las personas y, bueno, lo asesinaron. Bien, ahora sí, se va a cortar el Zoom, regresamos rápido todos, la asistencia no ha sido tomada, recuerden que la asistencia se toma al final. Comenzamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tema tratado en el poema anterior? Es un poema. ¿Cuál es el tema? Dayana, El asesinato de Federico García. ya. ¿Qué más? Bien, vamos a continuar. Nos comenzó justo, Dayana nos menciona, ¿no? El asesinato de Federico García Lorca. Preguntaba si alguien más tenía otra respuesta. ¿Cuál es el tema tratado en el poema anterior? ¿Cuál era? ¿Otra respuesta? ¿Tienen otra respuesta? Anthony, te escucho. Se trata de la muerte de Federico García Lorca. Correcto, Anthony, ¿no? ¿De qué más, profesora? Del crimen fue en Granada. Listo, ya tenemos 3 respuestas por todos los compañeros. Uno de Anthony, otra de Dayana y otra que se ha mencionado aquí en clases. Bien, entonces vamos a continuar acá. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que la muerte de García Lorca causa tanta conmoción entre distintos autores? ¿Por qué, Anthony? Porque era un gran artista y lo mataron injustamente por sus ideas. Prácticamente es porque quiso ser libre y lo mataron por eso. Listo, Anthony, muy bien. ¿Por qué crees, Silvia, Dayana, vamos? Porque era un gran poeta, símbolo de la libertad creativa, y fue injustado. ¿Cómo lo mataron? Ya, sí, sí, sí. ¿Por qué más, Silvia? Porque era un poeta dramaturgo de renombre internacional. Ya, claro, también. ¿Por qué más, Ayumi? Porque era parte de la generación del 27 donde había autores que destacaban por sus ideas. Correcto, muy bien. Felicidades a cada uno de ustedes, ¿no? Porque son opiniones. Todo lo que ustedes han mencionado, esas son las razones por las cuales causa tanta conmoción entre distintos autores la muerte de García Lorca, ¿no? Porque fue asesinado, ya morir de causas naturales, ya cualquiera puede morir de causas naturales, ¿no? Pero una persona que sea asesinada por su forma de pensar,
te deja mucho que pensar. Bien, tercera pregunta. ¿Con quién se dice que habla Federico? A ver, ¿qué me dicen? ¿Con quién? Según lo que han leído, Micaela, La muerte. ya. Dayana, Con la muerte, que se representaba como una figura que lo acompañaba. bien. Sayumi, También digo que la muerte, Miss, porque en el poeta y la muerte al inicio dice le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. exacto, muy bien. Está hablando sobre la muerte, ¿no? Ahora sí, estamos hablando ya de una opinión personal, porque dice, ¿qué opinas? Te está preguntando a ti. ¿Qué opinas de la forma en que murió Federico García Lorca? Ya también ya les conté un poquito de cómo fue que murió, ¿no? Ahora, ¿quién me da respuestas? A ver, los escucho. ¿Qué opinas de la forma en que murió Federico García Lorca, Dayana? En- Que fue un acto injustamente y violento, Ya, sí, Dayana está bien. porque Ya, Sayumi, ¿cuál es tu opinión? También concuerdo con mi compañera, me parece algo injusto que lo hayan matado, sabiendo que posiblemente en el futuro tenía más ideas para escribir, como obras o poemas. Correcto, claro, ¿no? Una trayectoria todavía por culminar. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué característica crees que sobresalen en la obra de García Lorca? ¿Qué características sobresalen más en las obras de García Lorca? Enfóquese también en lo que habíamos hablado. ¿Cuál es, Ayumi? Género dramático. Ya, el drama. Listo, le incorporó drama a todas sus creaciones, sí, correcto, ¿no? Y entre otras tantas características que van a sobresalir obviamente en la obra de García Lorca, ¿no? Que justamente como ustedes lo han mencionado, ¿no? Él pudo haber creado más obras, no pudo cambiar quizás maneras de pensar de distintas personas, pero lamentablemente debido a que lo asesinaron, pues finalizó en ese momento lo que es su carrera literaria. Bien, ahora vamos, todos ustedes tienen en pantalla lo que es el siguiente Pupiletras, también conocido como Sopa Letras, en la cual van a buscar Federico, García, Lorca, 27, Yerma y Leonardo. Comiencen, por favor. Si ya subrayó un estudiante, subrayen los demás, busquen, vamos, Silvia, Valeria, Dayana, Ray, Sayuri. Estaba ausente en la 3, estaba ausente, pero por temas, Sí, Anthony. este, ¿cuál era la 3? ¿Qué dice la 3? ¿Qué me está preguntando la 3 de la pregunta de actividad de extensión? Ya, Anthony, dame un momento, ahorita regreso. Estamos acá en Sopa de Letras. Dame un momento. Ahí está Jesús, vamos Jesús, complétalo. Tengo a Jenny. Ya, listo, perfecto. Entonces, ya está. Ven, ya hemos encontrado la sopa de letras a Federico, también ahí está Micaela por ahí. García, tenemos a Lorca, ahí está, mi Lexi. 27, Yerma y Leonardo. Bien, ahí está. Ya encontramos en el siguiente sopa de letras. Ahora, dame un momento, Anthony, no te preocupes, yo regreso ahorita. Ya, dame un momento, ¿dónde está? Por acá, por acá. Entonces, vamos a comenzar a explicar todo lo relacionado acá, ya la actividad de evaluación. Preguntas para marcar, como ustedes ya saben, leen, analizan, interpretan y luego marcan. ¿Bien? Y la última pregunta es que ustedes van a realizar una investigación de Federico García Lorca, lo que no se tocó en clase, ¿ya? Lo que no está escrito en clase. Lo que yo haya dicho, eso es totalmente diferente, ¿ya? Lo que no está escrito aquí en clase. Bien, ese es el trabajo de investigación, profesora. ¿Tiene que ser largo? No.
Tú me mencionas un dato curioso que no he mencionado aquí en el texto, suficiente. ¿Ya? Nada más. Entonces, regresamos aquí a la 3. Aquí, Anthony. ¿Con quién se dice que habla Federico? ¿Con quién hablaba Micaela? Micaela, Sayumi y Dayana me dieron la respuesta. ¿La muerte? Muerte. Correcto. Con la muerte, Anthony. Muy bien. Me parece genial que lo recuerden. Sí, Anthony, ahí tienes la respuesta a la pregunta número 3. Entonces voy a responder, a ver. Gracias, de verdad, gracias. De verdad era la muerte. Exacto. Ajá. Sí, Sayumi, te escucho. Miss, ¿a qué se refiere en la última para hacer la tarea? No entendí bien. Ah, la última pregunta. Ya. La última pregunta Sí, es que tenemos que hacer como una investigación de Federico García. sí, pero de algo que yo no he mencionado, algo que no se ha tocado en clase. Ok, Miss, parece que ya entendí. Gracias. Sí, no tiene que ser tan extenso, ya puede ser algo pequeño, nada más. Ya no, vuelvo a mencionar, no necesita ser extenso. Bien, ¿alguien más tiene alguna Ya, pero ¿de cuántas líneas debe ser? pregunta, dudas? ¿De ¿De cuántas cuántas? líneas, Anthony? De acuerdo a lo que tú llegues a investigar, vuelvo a mencionar. Ya, vamos a ponerle 5 líneas, ¿ya? 5 líneas, nada más. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Miss, pero si lo quiero hacer como con más líneas, ¿ya no me aceptará la tarea? Lo puedes hacer, Sayumi, no hay problema. Ah, ya, ok, Miss. Sí, 5 mínimo, máximo ya lo que ustedes deseen. Ok, Miss, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Sí? No, Miss. No, Miss. Ya, perfecto. Entonces, de esta forma vamos a finalizar las clases, ¿sí? Nos vemos el día de mañana en el curso de razonamiento verbal. Cuídense. Hasta luego, mira, hasta Chao, luego. Miss. Adiós, Chao, Miss. Miss. Chao, Miss. Cuídese. Chao, Miss. Chao.